un libro que se llama La Gloria por el Infierno, que tiene millones de copias vendidas y destapa la historia o la verdadera historia de Aline Hernández respecto a lo que vivió con Sergio Andrade, con Gloria Trevi. Para mí fue un libro frustrante, o sea, yo estuve deprimido durante todo el proceso de escritura. O sea, no me gustó ese libro. Yo veía cosas, lógicamente, pero tú sabes, o sea, cuando tú no tienes pruebas o evidencias, pues lo tomas, o sea, pues como cosas que te contaban, lo tomas como chisme, como cosas muy inverosímiles, ¿no? Me dijo, mira, Gloria, tú haz de cuenta que Sergio es como tu padre. Entonces lo que él te diga es lo que tienes que hacer. Si Sergio va y te dice que te pongas una piña en la cabeza, vas y te pones una piña en la cabeza. Si Sergio va y te dice que te avientes por la ventana, que aunque ella ahora lo niegue y diga, Gloria fue la que la llevó, ¿entiendes? La que la vio en la calle y le dijo que si no que ser artista. ¿Cómo el proceso, cómo Gloria la convence de que tenía que quitarse la ropa? Entonces te digo, eso es lo que me impacta, las golpizas que, por ejemplo, que le pone a Lynn, o el día de la boda, cuando se casan y que en la noche de bodas agarra a él, le suelta una cachetada y se va. La alumna superó al maestro. Gloria dejó a Sergio Andrade, pero ahora depende de un marido que está detrás de ella. Y ellas me contaban que Gloria se le subía en el coche, se subía en el cofre y les lloraba que no se fueran, que no. Entonces llegamos a la conclusión de que Gloria Trevi está detrás de eso, porque ella quiso prohibir en Amazon que el libro se publicara. Esto es Zona Mediática Plus y hoy estoy muy contento de poder platicar con una persona a quien yo tengo en gran estima y tengo una gran admiración por él. Lo conocí por allá de los años 80 y él era director de una revista bien famosa de aquel tiempo. Me refiero al señor Rubén Aviña. Rubén, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cómo estás? No, al contrario, estoy muy bien. Al contrario, gracias a ti por la invitación, hasta que se nos hizo. Claro, hasta que se nos Porque hizo. ya habían existido varios intentos. Sí, por fin se logró. Y recordando un poco, Rubén, recordando en el tiempo, tú hiciste una revista que se llamaba Estrellas y fue un boom total. Estamos hablando de finales de los 80s, 90s. La revista empezó en el 87. Ok. Y yo ingresé como director en el 88. Ajá. Hasta el 93. Ajá. Lo terminó la revista. Sí. Oye, Rubén, cuéntame un poco, ¿cómo era hacer periodismo en ese tiempo? Yo lo recuerdo muy bien, pero hoy nos hemos equivocado, Sí. pues no equivocado, hoy hay otra forma de hacer periodismo. ¿Qué opinas del periodismo que se hacía en aquel entonces y qué opinas de lo que hoy vemos que de repente parecen verdaderas atrocidades? Pues mira, en aquel entonces, tú sabes, tú estudiaste también en la Septien, ¿no? Sí, Pues te das de cuenta, yo lo que aprendí en la Septien había una materia que se llama ética, claro, había otra que se llama redacción con el maestro Pérez Miranda, sí, cómo no. que es a quien yo le debo mucho de lo que yo soy periodista, aprendí a escribir gracias a él. Y entonces tú sabes que ya que sales de la escuela, yo empecé a trabajar en revistas aún estando en la carrera, pero sabes que es muy diferente. Entonces sí me ha tocado ver esta, yo no la llamo evolución, yo pienso que es una involución de cómo se ha convertido el oficio del periodismo, sobre todo en el terreno de espectáculo. ¿Sabes a qué lo atribuyo yo? Que ahora la gente ya no estudia, ¿me entiendes? Ahora, si te das cuenta, sobre todo en muchos youtubers,
se sueltan hablando. Aquí el principal ingrediente es la mentira, mienten con mucha facilidad, dicen, pues nadie me va a decir nada, se copian unos a otros, no hay exclusivas, o se ven en un programa de televisión y se copian los chismes. Entonces, volvemos a la ética. Hay mucha falta de ética. Entre ellos mismos hay carencia de estudios, piensan que el periodismo es muy fácil, pues nomás invento y tú sabes que abundan en las redes, en las plataformas, en todos lados, y ya es una falta total de respeto, en nuestro caso, en espectáculos, hacia los artistas, que son los que dan la nota, y peor aún porque muchos artistas se prestan a esos juegos, ¿no? De vamos a inventar un chisme para hacerse para hacerse publicidad. Entonces ya está muy adulterado lo que es el periodismo de espectáculos, ya no es la información, Ujú. ya no es la reseña, la opinión, este, ya es otra cosa, todo es muy bajo, todo digo, no, yo no me puedo incluir, ¿me entiendes? O sea, porque hay mucha gente que habla en plural, ¿no? De hemos caído muy bajo. Yo digo, han caído muy bajo. ¿Entiendes? Y no hay un filtro, no hay quien lo, porque incluso los directores de las revistas, los directores de los medios, es lo que les piden. Tú a ver cómo le haces, pero yo quiero nota. Entonces, Claro. por ejemplo, hace poco ya ves que estuvo Salma Hayek en México. Yo me acuerdo una vez, hace ya años, antes de que estrenaran Frida, que Salma vino a México a promocionarla. Y entonces, ya sabes, se hizo el chacaleo en el aeropuerto ya que se iba y se ve como una periodista, una reportera le da un microfonazo en la cabeza a Salma. Y entonces voltea a Salma y le dice, oye, ¿qué te pasa? Entonces, sabes que ya llegan a ese grado. O sea, con tal de tener una reacción, darle un microfonazo pues no salvaje a cualquier mujer, a cualquier persona. Porque yo sé de muchos, no sé ahora porque ya no estoy tan en contacto, pero muchos directores de medios que dicen, ¿sabes qué? Tú a ver cómo le haces, pero me traes la nota y y la nota desgraciadamente ya no es la información normal a la que nosotros estamos Claro, acostumbrados. claro, claro. Ahora es el escandalito, el chisme, la agresión, es muy triste. Pues sí, Rubén, han cambiado mucho las cosas en el periodismo y no sé, ¿qué era lo más escandaloso que tú llegaste a publicar en la revista Estrellas? ¿Te acuerdas? Hijo, lo más escandaloso, cierta, que me acuerdo, era una entrevista con Stephanie Salas. De cuenta, a nosotros nos llegó el chisme. ¿Te acuerdas tú de Víctor del Castillo? Sí, por supuesto. Trabajaba conmigo. Él tenía un amigo que era amigo a su vez de Stephanie Salas. Sí, Entonces corría el rumor de que Stephanie Salas estaba embarazada. ok. Y le confesó a este amigo que el bebé que esperaba era de Luis Miguel, pero que ella no lo quería soltar sino hasta después porque iba a lanzar su primer disco, que era ¿te acuerdas la canción que se llama Ave María? Ave María, claro. Entonces nosotros, había una reportera que no me acuerdo, incluso llegó a trabajar con Patti Chapoy, no me acuerdo ahorita, con Violeta Padrón. Claro, Violeta. Ella fue a entrevistar a Stephanie Salas y Stephanie Salas negó que el hijo fuera de Luis Miguel. Y hasta dio el nombre de otra persona, un tal Mauricio. Y te digo, y años después, pues resultó que sí era de Luis Miguel. Pero así, cosas así fuertes, no. Es que haz de cuenta, yo siempre he pensado una cosa, si tú te vas con el artista, no tanto por la parte artística, sino por el lado humano, una entrevista con respeto, ahí pueden salir cosas muy importantes, que pueden ser exclusivas, que pueden ser ganchos, ¿no? Que es ahorita lo que estaba viendo que va a hacer Rocío Sánchez Azuara en Azteca con un programa que no me acuerdo,
pero que se van al lado emotivo, al lado humano de los artistas. Entonces esa era nuestra línea. Y te digo, sí, cosas así escandalosas, pues no, me acuerdo que una fue la rueda de prensa de Yuri cuando se casó con Fernando Iriarte y al otro día dio una rueda de prensa que llegó la mamá y demás. Pero así cosas escandalosas, no. Claro, claro, no era como hoy actualmente es perseguir, perseguir, ponerles el micrófono encima y hacer una serie de cosas que son molestas ya para el artista, ¿verdad? Y llegan a la agresión, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Fíjate o fíjense amigos que yo tuve la oportunidad de escribir el prólogo de un libro de mi querido Rubén Aviña que se llama Yuridia detrás de Yuri. Sí, Y entonces, tuvimos un viaje por ahí con Rocío Banquels a Nueva York, no sé si lo recuerdes. me acuerdo, pero Y y bueno, y salió esta parte de este libro que tú haces. ¿Cómo nace la idea? No es tu primer libro, ¿verdad, Rubén? no, no, yo llevo ahorita ya 7 libros. Sí, Y el de Yuri detrás de Yuri fue el segundo, el segundo. el segundo. Ajá, Y te digo, esto es porque tú sabes, o sea, nos ha pasado a todos, ¿no? Que de repente sientes que llevas una cierta amistad con un artista. Entonces a mí me pasó muchas veces, después ya llega el desengaño cuando te das cuenta pues, que no era que no era cierto. que no era así. No sé si tú te acuerdas de Rosario Valeriano, Que en paz descanse, claro que que en sí. paz descanse, claro. Ella una vez me dijo, ¿sabes qué, Rubén? Es que en este medio tú vales por lo que significas, no por lo que eres. Y Claro. entonces ya pues, te das cuenta, entonces yo tenía una cierta relación con Yuri, le había hecho muchas entrevistas, me caía muy bien, me invitaba a su casa, y entonces una vez yo me autonombré, porque sabía muchas cosas de su vida que ella me había contado, me autonombré un mensaje que le mandé, le puse tu biógrafo autorizado. Y Claro. entonces en la revista Estrellas inventamos una sección, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era contar la vida de los artistas en capítulos. Ujú. Entonces, la primera que publicamos creo que fue una entrevista que Claudia de Casa le hizo a Anel, donde Anel su historia, aspectos desconocidos de su vida y de la de José José. Después yo hice a Rocío Banquels. No creo que Yuri fue la segunda, después sacamos a Rocío Banquels, luego sacamos a Francis y en cada número eran por capítulos. Entonces, de repente, cuando yo me tronó la revista y andaba sin trabajo, había escrito ya mi primer libro y en la editorial me pedían que hiciera otro libro. Entonces yo me acordé, pues tenía los cassettes de la entrevista que le hice a Yuri, muchas partes, tú sabes que las editas, las tienes que quitar, entonces pues me puse a transcribir los cassettes y pues ahí tenía toda su vida contada por ella misma, tenía las fotos que ella misma me había prestado y entonces así fue como saqué la biografía y por idea de ella, ella fue la que, la que me aconsejó. Lo que pasa es que yo cuando presenté mi primer libro, me preguntaron que si iba a sacar otro, entonces yo dije, yo estaba haciendo precisamente el de Yuri, entonces yo dije, este, la biografía de Yuri. Incluso ustedes en el Universal, esta Betty García se equivocó, sacó la nota, pero puso que lo iba a sacar Claudia de Icaza. Oh, Porque Claudia Di Casa y Maxine Goodside fueron las que me presentaron el libro. Entonces hubo ahí una confusión. Entonces de repente un día me habla Ela Laboriel, que en ese tiempo llevaba las relaciones públicas de Yuri, y me dice, oye, es que Yuri está muy enojada porque dice, ¿cómo es posible
que tú, que si son amigos. Es que antes se pensaba que biografía autorizada era sacar a la luz trapitos trapitos del artista, ¿no? Es lo que se imaginaban todos. Y entonces te digo, pues ya como cuántos, o sea, Yuri me había confesado muchas cosas, sobre todo te digo, cosas de la mamá, cosas de brujerías, de cosas muy, muy fuertes. Y ella a lo mejor llegó a pensar que yo iba a publicar todo eso, ¿no? Pero nunca lo, O sea, lo sí hice. hubo cosas que no dijiste. Cosas muy, muy fuertes. Y ella a lo mejor llegó a pensar que yo iba a publicar todo eso, ¿no? Pero nunca lo, O sea, sí hubo cosas que no dijiste sobre la vida de Yuri, ¿no? Porque sí recuerdo que hablas un poco de los problemas que tuvo con la mamá, que hoy por hoy dice que su mamá era lo máximo y no, la verdad es que tanto tú como yo sabemos que, pues que hasta la llegó a tratar mal. sí. Y la familia. O sea, cuando ella se va se casa con Fernando Iriarte, es un día antes, iban a hacer unos premios TV y novelas. Entonces ella iba a participar, iba a cantar con Luis Miguel, la parte musical. Y un día antes, ella tiene un pleito con el hermano, Carlos, que en paz descanse también. Y y entonces Carlos llega a golpearla. Sí. Y esto contado por ella misma. Entonces, pues se le va también encima el papá, toda la familia, y la mamá, en lugar de defenderla a ella, apoya al papá y a Carlos, porque era cuando ella andaba con Fernando Iriarte y la familia no aprobaba a Fernando Iriarte. Claro, porque se le iba a ir la minita de oro, ¿no? Que prácticamente todos vivían de Yuri. Claro, porque te digo, ella, tú sabes, tuvo muchos novios, o sea, pero con Fernando Iriarte pues él permanecía y él le estaba abriendo los ojos, le estaba metiendo ideas y eso no les convenía. Incluso Yuri lo dice ahí en el libro, este, cuando se le enfrenta a Carlos, le dice, tú cállate, porque después de todo tú ni trabajas ni aportas nada a la casa, yo soy la que mantengo esta casa, y es cuando se le van encima, que te incluso al otro día cuando va a los premios TV y novelas, le tienen que maquillar los moretones que le dejaron en la cara, en los brazos. Sí, que es cuando escapa ya con Fernando Iriarte, ¿no? Ese es bien emocionante porque tú llegaste a conocer a Ignacio Carlock, Claro, que trabajó también con Patty. Este, él me contó, él me lo había contado antes. Entonces él estaba en los premios TV y novelas. Entonces Yuri y Fernando, Yuri iba acompañada del papá y de Yamili, sí, la iban custodiando. Pero ella ya había quedado de acuerdo con Iriarte en que se iba a escapar, era en el Teatro Libanés, y que él la iba a estar esperando afuera para ya irse y ya no regresar. Entonces ella le escribe va al baño y la acompaña Yamili para cuidarla. Y ella ahí en el baño, en una servilleta, le escribe una carta al papá, diciéndole que se va, porque ya no se siente bien, ¿no? Entonces agarra y le da esa servilleta, más bien se le da a Ignacio Carlos. Dijo que se esperara un ratito y que después se la diera a Yamili, que Yamili se la diera al papá. Entonces ella se escapa sin que Yamili se dé cuenta y llega y pues ya estaba ahí Fernando, creo que iba con una abogada, con un judicial y se van a casa de Maxine Woodside. Y al otro día es cuando no, y creo que esa noche es cuando se casan. Y al otro día se hace la rueda de prensa donde llega la mamá echa un mar de llanto claro. para, Oye, Rubén, y Yuri vio eh, vio el libro, dio una autorización o cómo ocurrió? miran, el libro nunca lo leyó. Yo sé que ella no lee. Incluso te digo, hasta la fecha yo creo que
nunca leyó el libro. Lo que pasa es que, te decía, cuando a mí me habla él a Laboriel, Yuri estaba haciendo la telenovela de la de Volver a Empezar. Entonces me dice, oye, pues Yuri quiere hablar contigo y está muy enojada. Entonces me cita ahí en su camerino de Televisa San Ángel. Entonces, yo ya había terminado el libro, le llevo el manuscrito y para que lo leyera, y si había que autorizarlo, pues lo autorizara. Y entonces Ella, mientras esperábamos a Yuri, se puso a leer las primeras hojas y había un capítulo que se llama, creo que era el primero, que se llama Jugando a ser feliz. Entonces ya sabes, o sea, ella también como era de elocuente, ¿no? Oye, no, esto qué bárbaro, qué fuerte, y demás. Total, pasamos con Yuri. Entonces yo pensaba que Yuri, yo nunca vi a Yuri enojada, y esa vez tampoco, que me abrazó, tú sabes cómo era ella de, de linda. Entonces, me dijo, oye, pero ¿qué onda con este libro? Y no sé, no te preocupes. Y dice, ¿qué voy a ganar yo con ese libro? Le digo, pues ganas que te pongo como reina, que la gente te va a conocer y demás. Y tal me dijo, ahora ya lo puedo decir, y me dijo, pero de lana. Digo, no hay bronca, o sea, yo te puedo dar, a mí me dan el 10% de regalías y yo te puedo dar la mitad, el 50% de regalías, ¿sí? Y demás. Entonces ya se entusiasmó y ya a punto de despedirme me dijo, oye, ¿y si lo sacamos como biografía no autorizada? Porque en ese tiempo estaba precisamente de moda la demanda de Luis Miguel contra Claudia de Icaza. Y pues eso ayudó mucho a que se vendiera el libro. Y entonces me dijo, sí, vamos a sacarlo como biografía no autorizada. Incluso si quieres el día de la presentación, yo llego inesperadamente y te armo un escándalo. Y dije, pues perfecto. Entonces les conté en la editorial y les pareció bien. Pero fue ahí donde me dijeron, sí, ¿sabes qué? Pero que te firme ella una carta. Porque si te llega de verdad a demandar o demandar a la editorial, entonces ahí mismo en la editorial me redactaron la carta, fui con Yuri, me la firmó sin ningún problema. Y hasta la fecha, te digo, esto pues ya pasaron 30 años más, nunca me cobró su parte de regalías. Claro. Pero, ¿qué pasó? ¿No has pensado, por ejemplo, en volver a hacer o a retomar esa biografía para volver a hacer algo? ¿O Yuri desapareció? No sé cómo sea tu relación actualmente con ella. Y yo hace muchos años que no la veo. La última vez que la vi, pues ya fue hace como 10 años en una entrega de premios TV y novelas, donde ella estaba como conductora. Me le acerqué, estaba rodeada dando autógrafos y nada más me hizo la seña o sea, pues no, ya no hubo ninguna relación, ¿entiendes? Y te digo, y yo estoy seguro que ella ni siquiera leyó el libro. Y aparte tú sabes que a partir de entonces, de que se casó, o sea, pues, se liberó de la mamá, se liberó de la familia, y ella en todos estos años, en diferentes medios, ha soltado más cosas de su vida. O sea, Yuri ya está muy expuesta, ya no hay así secretos. Te digo, acabo de leer, creo que en alguna plataforma, que ella fue abusada cuando tenía, cuando tenía 12 años o algo que nunca había hecho, y pues que a mí tampoco me contó. Ujú. O sea, como que ella se cuidó mucho y ya después, pues, soltó muchas cosas. Entonces la vida de ella ya está muy ventilada. Ya está muy choteada, dirían. Sí, y ya, Oye, pero Yuri de repente cambió, Yuri dejó de ser la Yuri que conocimos, o a lo mejor salió la verdadera Yuri que, que tendría que haber sido, porque este, pues a mí me desconoció completamente después de haber habido muchas situaciones en las que, bueno, a mí me dijo que yo iba a ser la única persona que iba a estar en su boda con Rodrigo,
y de repente yo tuve dificultades con él a Laboriel porque me cambiaron absolutamente todas las cosas. Yo publicando una cosa en el Universal y salían otras cosas en otras partes, al grado de que pues hoy por hoy la desconozco y hoy no es la Yuri que yo conocí. No sé si te pasó lo mismo. Me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. Te digo, yo ya no he vuelto a verla, el teléfono que tengo de su casa ya no es, o sea, se lo cambiaron, pero pero indirectamente, ya ves que ahora están de moda las bioseries, y y en alguna entrevista que le hicieron, le dijeron que si no, que si no había pensado en hacer su bioserie, ¿no? Y entonces, dijo, sí, nada, estamos buscando un escritor y no sé qué. Creo que era una periodista y le dijo, oye, pero Rubén Aviña escribió una biografía tuya, ¿por qué no supuestamente ahí está tu vida, ¿no? Dijo, no, pero es que han pasado más cosas. Entonces yo estoy seguro que ni siquiera leyó el libro. Y lo que sí es que, ¿te acuerdas que en ese tiempo, después de que salió el libro, ella hizo un video home, un video para, pero para los cristianos, porque en ese tiempo fue cuando se convirtió al cristianismo. En Samiel Alaboriel me habló y me contó, oye, ¿sabes que están haciendo una película? Creo que era producida por Juan Osorio. No, me estoy confundiendo. El papel de Fernando Iriarte lo hacía Raúl Araiz y el de la mamá lo hacía Norma Herrera, pero era patrocinada la película por un grupo de cristianos, porque era también llevar un mensaje. Y entonces me habló ella y me dijo, oye, ¿sabes qué aguas? Porque se están fusilando están haciendo el guión y lo están sacando de tu libro. Y sí, ya que vi yo la película, sí, hay muchas cosas que tú sabes, o sea, como escritor, que son licencias literarias, tú para darle el tono novelesco de intriga, de suspenso, o sea, manejas, o sea, no que cambies la información, pero sí le agregas cosas y en esa película ya cuando la vi, sí, muchas cosas de mi cosecha las utilizaron. Y de Yuri ni se dio cuenta. Claro, claro. Pero bueno, pasando a esto, Rubén Aviña es autor de un libro que se ha vendido en todo el mundo y que causó verdadera consternación en el medio del espectáculo y causó verdadero, y de ahí explotaron un montón de situaciones pues que nadie podríamos creer, que es un libro que se llama La Gloria por el Infierno, que tiene millones de copias vendidas y destapa la historia o la verdadera historia de Aline Hernández respecto a lo que vivió con Sergio Andrade, con Gloria Trevi. Cuéntanos un poco, Rubén, ¿cómo llega a ti Aline o cómo ocurre todo esto para que Aline aceptara que tú escribieras su historia? No, más bien fui yo el que acepté, porque ella me lo pidió. Ah, sí, ok. Mira, lo que pasa es que yo un tiempo trabajé con Sergio Andrade y ahí conocí yo a Gloria, a Raquel, a las otras tres integrantes de Boquitas Pintadas. Entonces, haz de cuenta, yo entré ahí porque Sergio Andrade quería lanzarse como cantante. Entonces andaba buscando a alguien que le hiciera una imagen como cantante. Entonces yo no sé si te lo llegué a contar alguna vez. Yo una vez en los tiempos bueno, mucho antes, porque eran los tiempos en que yo era director de Jet Set, había un tipo en Estados Unidos que se llama Greg Norman, que había trabajado con El Hombre Nuclear, con Elizabeth Taylor, con Brooke Shields, con Madonna, como relacionista. Entonces él inventó un curso, no era un curso, era un taller que se llamaba Star Maker, fabricante de estrellas. Entonces él ahí te contaba cómo convertir a un artista en una industria y ponía como ejemplo a Farrah Fawcett.
que él la conoció cuando ella era esposa del hombre nuclear. Y Farrah un día le dijo, oye, es que yo ya estoy cansada de que todo el mundo me conozca como la esposa del hombre nuclear, porque pues yo soy actriz y yo quiero hacer algo. Entonces te cuenta él todo el proceso de la transformación y cómo logró entrar, porque dice, ya tú puedes crear una imagen, un artista, pero si no tienes el escaparate, pues de nada sirve. Y en ese tiempo se estaban haciendo el casting para Los Ángeles de Charlie. Entonces ya estaban los Tres Ángeles de Charlie. Él hizo un trabajo que es muy interesante con Farrah Fawcett y la llevó, o sea, no tuvo que ir a esta Farrah al casting. Él, por las relaciones que tenía, la llevó directamente a la oficina de uno de los tres productores. Y ahí la conocieron. Entonces es un proceso muy interesante porque es, o sea, cómo surgió el peinado leonino de Farrah, que fue accidental y, sí, bueno, tú sí debes acordarte que en aquel tiempo se mencionaba Los Ángeles de Charlie y la primera imagen que te venía a ti era Farrah Fawcett, Claro. con dos mujeres a los lados. Ya es que ya sacaron la Barbie, sacó el shampoo, sacó línea de ropa, lentes, y demás. Entonces yo traía ese aprendizaje de ese seminario. Se enteró Sergio Andrade por una amiga, por Rosy Pérez, y entonces me habló y quería que le hiciera su imagen, pero a mí no me inspiraba, ¿entiendes? O sea, para hacerle imagen a alguien, pues te tiene que inspirar. Y afortunadamente en ese tiempo, el cristal era su carta fuerte. Y y empecé a trabajar con él en eso y conocí a Gloria, y después pasó el tiempo y te digo, una vez cuando yo trabajaba en la revista Estrellas, digo, ya después de que nos salimos de trabajar con él, llevamos cierta amistad. O sea, la primera portada de Gloria Trevi la publicamos en Estrellas. Me mandaba a Gloria, para entrevistarla, para hacer sesiones de fotos y demás. Claro. Y y entonces, una vez que me fue a visitar a mi oficina Sergio, lo acompañé a su, a su coche. Llevaba una camioneta, pero estuvo conmigo pues como hora y pico. Y entonces vi que en la camioneta estaba alguien. Y entonces le dije, oye, ¿quién viene contigo? Y dice, Aline. Yo no sabía quién era Aline. Entonces, digo, oye, pero pues, ¿por qué no le dices que se baje? Porque aparte estaba con las ventanillas subidas. Entonces ahí fue cuando yo conocí a Aline de lejos. Y ya después en el estudio de Maritza López, de la fotógrafa, una vez que fuimos a hacer precisamente un estudio de fotos con Gloria, en el cuarto de revelado, este, Maritza tenía unas tiras, ¿te acuerdas de las transparencias de antes de las grandotas? De Aline. Entonces Gloria Trevi fue la que me la presentó. Es el próximo lanzamiento de Sergio y no sé qué, y bla, bla. Después Oye, pasa, sí, perdón, una pregunta. En este tiempo que tú trabajaste con Sergio Andrade y que empezaste a conocer toda esta eh, temática que llevaba con las muchachas y todo, ¿te diste cuenta de cosas que después salieron a la luz o cómo era esta relación de trabajo? mira, era muy, yo veía cosas, lógicamente, pero tú sabes, o sea, cuando tú no tienes, pruebas o evidencias, pues lo tomas, o sea, pues como, o cosas que te contaban, lo tomas como chisme, o cosas muy inverosímiles, ¿no? Entonces yo sí me daba cuenta de la relación que tenía con las chavitas, o sea, las de boquitas, Pintadas. que incluso una vez llegó a correrlas porque se cachó a una de ellas imitándolo. Una vez me tocó también ver
estaba yo solo, que de cuenta, estaba en la oficina de Sergio, tenía yo una oficina sin muebles, yo trabajaba en el piso sobre una alfombra, y ahí fue cuando conocí a Gloria. Entonces ellas tenían una maestra de música que iba todos los días y les daba clases en una sala. Pero después se iba la maestra y cada una tenía un instrumento y se iban a ensayar. Entonces a mí, Gloria varias veces se fue a ensayar a mi oficina. Ahí fue cuando la ubiqué como la doble de Chespita, porque yo trabajaba en XTU cuando ella ganó la doble de Chespita. Y una vez era la hora de la comida, las chavas estaban cada una ensayando en diferentes lugares y se quedó la recepción sola. Entonces yo me quedé en la recepción y llegó la mamá de Gloria. Digo, después de que Sergio las había corrido, había tenido un disgusto con ellas, entonces llegó la mamá de Gloria y esto te digo, yo lo vi, yo lo escuché. La mamá la regañó por A Gloria. sí, por el pleito, porque Sergio Andrade se había quejado. Y entonces le dijo textual, dijo, mira Gloria, tú haz de cuenta que Sergio es como tu padre. Entonces lo que él te diga es lo que tienes que hacer. Si Sergio va y te dice que te pongas una piña en la cabeza, vas y te pones una piña en la cabeza. Si Sergio va y te dice que te avientas por la ventana, te avientas por la ventana. Pero si no obedeces, entonces te regresas a Monterrey. Yo lo veía pues así como un regaño, pero ya después de todo lo que sabemos ahora, pues sí, o sea, fue una influencia muy, Muy fuerte, ¿no? muy fuerte, muy decisiva en la vida de Gloria. Oye, Rubén, entonces tú conoces a Lynn, la conoces primero en ese coche y después, ¿cómo es tu relación con ella? Mira, después resulta que en ese tiempo, yo tenía unos amigos que eran los que llevaban las ventas de Gloria Trevi en su época fuerte, en su primera etapa. Entonces ellos una vez me hablaron y me dijeron que había aparecido Aline. Y yo la conocí, o sea, pues porque por la canción, pues estaba en la revista en Estrellas le hicieron una entrevista y demás. Entonces me dijeron que se quería lanzar como solista, entonces ya fui ahí, te digo, querían que yo le hiciera una imagen. Entonces ya fui al otro día a conocer a, a Lynn y a su mamá. Entonces Aline me saludó muy efusiva y me dijo que es que yo ya te conocía. Dice, bueno, nada más conocí tus zapatos. Una vez que tú fuiste a una junta con Sergio Andrade, yo estaba escondida abajo del escritorio escribiendo 1 millón de veces, no debo decirle mentiras a Sergio Andrade. Entonces sí, o sea, yo ya había comentado esa entrevista con Sergio Andrade que se me hizo muy rara, ¿entiendes? Entonces de ahí, te digo, con el proyecto de Aline, o sea, nos empezamos a ver. Entonces ella tenía 3 canciones escritas por ella. Entonces fuimos con un cubano, con Aneiro Taño, para hacer unas maquetas, porque había una oportunidad de llevarla a Sony Music. Y entonces una vez mientras Aline estaba grabando, la mamá y yo nos estábamos afuera en una sala y la mamá fue la que me dijo, oye, fíjate que Aline quiere escribir un libro sobre su historia con Andrade, que yo ya sabía algo de eso. Yo ya sabía que ellos se habían casado porque Sergio me prestaba una de sus casas en Cuernavaca, y una vez que fui con mi familia, nos enteramos que días antes Aline y Sergio se habían casado ahí en esa casa. Bueno, ahí había sido la fiesta. Y entonces ya salió Aline del estudio y la mamá le dijo, oye, mira, estaba platicando con Rubén ¿y por qué no se juntan y pueden hacer el libro juntos? Entonces ahí estoy. Entonces ya no estabas tú con Sergio ni Aline tampoco casada con Sergio. No, ya no. Ya no, Aline ya tenía como 3 años que se había escapado. Y entonces
haz de cuenta, ahí empezamos a platicar. Yo le llevé el mismo contrato que me hicieron para Yuri, para, porque ya sabes que antes que nada tienes que hablar de los porcentajes y demás. Y entonces ya, digo, empezamos a hacer el libro, pero después yo entré a trabajar a Azteca, a lo que era Azteca Digital, lo que luego fue Azteca Novelas con Elisa Salinas. Entonces ahí ya no tenía tiempo, entonces le dije a Lynn que pues que ya no iba a poder, y aparte, fíjate, o sea, esta Claudia de Icaza, no sé si tú conociste a otra periodista que se llama Montserrat Hawayek, que Sí, trabajó también con Patti. Una vez fuimos a comer y entonces ellas me aconsejaron que no escribiera ese libro, fíjate. Dijeron, ¿sabes qué? Porque es una historia muy turbia y te vas a meter en problemas y demandas y demás. Entonces, como yo ya tenía mi trabajo en Azteca, le dije a Lynn que pues, ya no lo iba a poder escribir. Entonces pasó y un día, en ese tiempo, estaban haciendo una telenovela que se llamaba El Norte del Corazón. Y terminaban, entonces decidieron hacer una segunda parte porque fue cuando vino a México Ricardo Aldape Guerra, no sé si lo ubicas, que era un mexicano que estuvo condenado a la silla eléctrica y que se salvó. Entonces, Elisa Salinas lo jaló para que hacer una segunda parte de Al Norte del Corazón, como trataba de ilegales y demás, y que él se interpretara a sí mismo. Le regaló una casa, le dio un coche, el coche en el que 2 meses después se mató. Y y entonces en esa presentación de Ricardo Aldape, pues fueron periodistas y demás, y Aline está, porque Aline tenía un papel tenía un personaje en la telenovela. Y entonces, como yo siempre me quedaba a la entrada para cuidar a los periodistas, digo, para recibir a los periodistas, en eso Elisa salió con uno de sus guaruras a fumarse un cigarro a la calle. Y en ese entonces ya no se permitía fumar en sitios cerrados. Y entonces Aline ya iba de salida y me volvió a decir, oye, Rubén, es que si tú no haces el libro, ¿quién lo va a hacer? Y digo, pues ahí yo sé de muchos, sí, sí sabía de varios que querían hacerle el libro. Y me dijo, no, pero es que si no lo haces tú, no va a ser lo mismo, y demás. Entonces pasó. Y al otro día llego yo a mi oficina y me manda a hablar Elisa. Entonces digo, para mí Elisa, pues fue un personaje muy importante en mi vida, fue mi mecenas en muchos aspectos y trabajé muy bien con ella, entonces me mandó a hablar y me dijo, oye Rubén, es que ayer sin querer escuché lo que estabas platicando con Aline y quieres que te dé un consejo. Digo, claro, dice, escríbete ese libro. Sí, yo sé lo que te digo, porque ese libro te va a abrir puertas. Y va a ser un libro muy importante. Entonces, pues ya hablé con Aline y retomé, porque ya llevaba algo escrito y retomé el libro y pues lo terminé. O sea, yo sin saber, sin imaginarme lo que iba a desatar. Que eso fue hasta después de que salió el libro, de cuenta, cuando vino lo de. Ya ves que Gloria, Sergio y todo el clan se fueron del país, se fueron a España, luego aparecieron en Brasil. Y cuando los agarraron en, Brasil. en Brasil, ese día de la detención, a mí me hablaron del noticiero de Jacobo Saludowski, que tenía en Univisión en ese tiempo. Y entonces le dije, por supuesto, porque yo siempre admiré al señor y yo sabía, aquí no es ir con Cristina o con Maxine Gutse, como que te quieren sacar el chisme, el amarillismo. Digo, aquí es algo más serio. Entonces acepté y no sabes, el señor se portó como nunca. Y ahí por primera vez conté, él fue el que me dijo, oiga, señora Viñas, ¿sabe usted todo lo que se ha desatado con ese libro? Y fíjate, me dijo, ¿y sabe usted también que gracias a ese libro liberó a muchas muchachas que ya estaban ahí y otras que pudieron haber entrado después y demás? Y a partir de ese momento me empecé a dar cuenta, el libro en ese tiempo llevaba vendidos ya 150,000 ejemplares, pero ya era
ya era fenómeno, ya era bestseller. Pero a mí no me caía el 20, ¿entiendes? Porque para mí fue un libro frustrante, o sea, yo estuve deprimido durante todo el proceso de escritura. O sea, no me gustó ese libro que menos me ha gustado escribir. Y pues sí, como me dijo Elisa, o sea, me abrió muchas puertas. Rubén, cuéntame una cosa. ¿Tú te reunías con Aline, se sentaban y ella te platicaba? ¿O cómo se fue desarrollando toda la escritura? Tenía reuniones con ellas y y cada que tú veías lo que te decía, ¿qué impresión te daba? No, pues, o sea, sí yo algunas cosas ya las sabía, pero otras sí, o sea, sí te choqueaban. Aparte, haz de cuenta, una vez que fuimos al programa de Cristina. Cristina me dijo, bueno, y usted cómo se arriesga a escribir algo nada más por lo que le cuenta una muchachita ahí enfrente de Aline? Le digo, es que yo siempre he tenido pues, una especie de sexto sentido. Yo sé cuando alguien te dice la verdad y cuando alguien te está diciendo mentiras. Y le digo, y yo siempre supe que Aline me estaba contando la verdad por muchos detalles. Entonces sí era choqueante, o sea, lo que te contaba, porque había muchas cosas que yo no sabía. Y sobre todo, de cuenta, yo pues, también le llegué a tener un cierto cariño a Gloria y yo era muy amigo de la mamá de Raquel. Entonces de repente era choqueante porque estabas escribiendo algo, me costó mucho trabajo escribir el libro, sabes que sobre todo darle una congruencia. Te lo platicaba Aline. ¿Mandé? Aline te platicaba, o sea, tenía No, sesiones haz donde de cuenta, primero me entregó unas hojas, como 15 o 20 hojas que ella había escrito, unas a mano y otras a máquina. Entonces de ahí agarré yo y entonces ya formulé, nos empezamos en su casa con grabadora en mano, me empezó a contar, pero luego a ella como que le daba pena y demás, entonces empezamos casi por carta, ¿entiendes? O sea, yo le daba el cuestionario y entonces ella me escribía a mano, las respuestas. Otras veces sí nos veíamos en un Vips y le grababa y te digo, y así se fue armando el libro en en varias sesiones. ¿Y qué fue lo que más te impactó? O sea, porque escribiste cosas que eran muy duras para Lynn. ¿Qué fue lo que más te impactó de lo que llegaste a escribir? Y hasta cuándo es donde te das cuenta de la magnitud de las cosas? Pues, pues, o sea, desde el principio, ¿me entiendes? O sea, desde el casting que va a hacer ella con Sergio Andrade, la influencia de Gloria, que aunque ella ahora lo niegue y diga, Gloria fue la que la llevó, ¿entiendes? La que la vio en la calle y le dijo que si no que ser artista. ¿Cómo el proceso, cómo Gloria la convence de que tenía que quitarse la ropa después de una primera prueba como de actuación le dice Gloria, pero sabes que la siguiente prueba tienes que entrar desnuda. Entonces Gloria cómo le empieza a manipular y dice, es que no tiene nada de malo, tienes que ser profesional y no sé qué. Eso fue lo primero que me impacta. Y después la forma en que Sergio la no la seduce, ¿me entiendes? Yo siento que aquí es una cuestión que yo conozco como dominio psicológico. Cómo tú puedes dominar a una persona con la mente y y hacer que haga lo que tú quieras. ¿Me entiendes? O sea, cómo la envuelven y ella incluso dice, no, no, pues yo no estoy enamorada de Sergio Andrade, pero pues, se casa con él por la promesa de ser famosa. De ahí el gancho era Gloria. Entonces las que llegaban querían ser una nueva Gloria Trevi. Entonces te digo, eso es lo que me impacta, las golpizas que, por ejemplo, que le pone a Lynn o el día de la boda, cuando se casan y que en la noche de bodas agarra a él, le suelta una cachetada y se va. Y o cuando la mete en una tina con hielos, en un hotel, los castigos, la perversidad. Todo eso fue lo que
lo que llegó a impresionarme mucho. Claro. ¿En algún momento del proceso del libro Sergio lo sabía? ¿Llegó a hablar contigo, Sergio Andrade, para decirte que pararas o alguna amenaza? No, nunca, nunca, nunca. Mi Desde Gloria. ahí, o sea, yo dejé, ya tenía años de no verlo. Él quería que montáramos una oficina, según el tipo neoyorquino, donde él se iba a dedicar al management y yo a la imagen de los artistas, pero él quería que yo consiguiera a Thalía, a Alejandra Guzmán, a Laura Zapata, no sé, porque no es su target, este, pues varias, a las gemelas Ivonne y Beth, que, que entraran a la agencia, y finalmente eso nunca, nunca se hizo. Entonces te digo, yo no sé exactamente, pues la- él, es que mira, yo en ese tiempo te digo, trabajaba en Azteca Digital y tenía contacto con los medios. O sea, pero yo planeé una estrategia, este, de, de no soltar, y se lo comenté con Aline, de no soltar nada sobre el libro, primero para que no se enterara Sergio ni Gloria, y segundo para que cuando se supiera fuera un boom, ¿entiendes? Porque te digo, Gloria estaba muy, muy, muy fuerte. Entonces, en efecto, salió primero en el norte de Monterrey y luego aquí en Reforma, una nota que decía, Aline contará su infierno. Era con información que yo le había dado a la reportera del norte. Y a raíz de ahí, tú sabes, o sea, que la, que, que la noticia detona en diferentes medios. Incluso te digo, con Pat Chapoy, con Maxine Goodside, te empiezan a hablar de otro lado. Y de a partir de entonces, mucho antes de que saliera el libro, empezó a hablarse de él. Más con que coincide con que una vez Gloria Trevi estaba anunciada en Siempre en Domingo y no se presenta. Y Raúl Velasco lo hace público, que Gloria Trevi no se presentó. Ya corría el rumor de que se habían ido a España. Entonces, a partir de eso, pues fue mucha publicidad para el libro. Y claro, digo que Sergio estaba, digo, enterado, digo, tan es así que se fue con todas a España. Ok. Entonces, Y- pero a mí, él y yo perdimos todo contacto. Una vez por medio de Claudia de Icaza, ella se mandaba correos electrónicos con Silvia Vid, una, una brasileña que le ayudaba a Sergio cuando estaba en la cárcel. Entonces Sergio le mandó a Claudia un correo donde me mencionaba. Entonces me calificaba como mercenario que ese pseudo escritor, que es más bien un mercenario que lucra con el dolor ajeno. Eso es lo único que supe que decía de mí, pero no, nunca, ni él ni Gloria. Sí me habló una vez una muchacha que me dijo que Gloria quería hablar conmigo, que si yo aceptaría la llamada, y le dije, por supuesto. Y quedamos otro día, tal que nunca, nunca hablé yo con Gloria. No sé si era una fan o era una broma, pero nunca. Claro. Y ahora bien, ha habido series, ha habido documentales donde Gloria, pues han querido contar la historia de otra manera. ¿Qué, Sí. qué, qué piensas tú de todas estas publicaciones que han querido de cierta manera atacar tu libro? Pues que sabes que, o sea, tiempo al tiempo. Yo te lo dijiste hace rato, al principio, incluso en el medio periodístico de espectáculos, todos pensaban que se trataba de un libro de chismes, que era mentira, todo lo que ahí se decía, y el tiempo demostró que era verdad. Entonces ahora te digo, tú sabes que se hizo una película sobre la vida de Gloria. Yo sé de buena fuente que Gloria lo que pretendía con esa película era limpiar su imagen, ¿entiendes? Porque así como Gloria tiene muchos fans,
tú haces una encuesta y te vas a dar cuenta que con la mayoría de la gente, Gloria tiene muy mala fama, o sea, incluso la tachan de tratante, de trata de blancas. Y, y luego con la telenovela que hizo Televisa, va encaminada a lo mismo, ¿me entiendes? O sea, Gloria, Gloria, ahora sí me dice una amiga, la alumna superó al maestro. Gloria dejó a Sergio Andrade, pero ahora depende de un marido que está detrás de ella. Y hablando de esa película, de la telenovela, son historias que cuenta Gloria, ¿entiendes? No se hizo una investigación, no es Gloria tratando, ella insiste en limpiar su imagen. Sí, no sé si tú llegaste a ver la bioserie, pues aparece una Gloria buena, ella es la víctima, las demás son las malditas, ¿ves? Y eso es a mí lo que me, no, lo que me saca de onda, ¿no? Digo, porque yo conocí a Lynn, conocí a Carla y demás, ellas son las víctimas. ¿Entiendes? Y ahora lo quieren todo voltear, como que ellas eran las malas y que Gloria era la buena. ¿Entiendes? Nadie le ha preguntado a Gloria, oye, ¿es cierto que tú llevaste a Lynn y llevaste a tal y tal? O sea, quiso llevar a las gemelas, no, no, no entraron ellas porque en ese tiempo las manejaba Blanca Estela Limón y no dejó que entraran a la oficina de Sergio. Y ellas me contaban que Gloria se les subía en el coche, ya que se iban, era en Cuernavaca, ya que subieron al coche, Gloria se subía en el cofre y les lloraba que no se fueran, que no, que entraran, y demás, y así, o sea, de muchos casos, ¿no? Oye, Rubén, ya tiene 25 o 30 años de que se publicó el libro y 26 años. actualmente Gloria hizo una demanda en Estados Unidos en contra de Patti Chapoy, en contra de varias personas por diferentes situaciones. Y el libro, parece que hay una reedición del libro. ¿Qué fue lo que pasó con todo esto, con el libro? Y ha impedido que el libro pueda seguir editándose, seguir saliendo por estas demandas que están No, no es por interpuestas. las demandas, no es por las demandas. Mira, el libro se hizo una reedición, ¿me entiendes? Y le agregamos al final una parte que se llama ¿Y qué pasó después? Donde viene todo lo que se desató a raíz del libro hasta 2010, hasta 2000, mira, fue hasta 2020, 21, ¿me entiendes? Todo lo que sucedió. Entonces este libro lo publicamos en Amazon. Llegó a estar en el primer lugar de ventas durante varias semanas y de repente a Lynn le llega un aviso de Amazon de que sacaron su libro, que porque estaba infringiendo la ley de derecho de autor por la portada. La portada, o sea, te la mandé, es blanca, sale una niña con la boca tapada y los ojos, como hacen las fotos, como que las deforman para que no Distorsionan, ajá. identifiques a la víctima. Entonces pensamos que era por esa foto, se cambió, le pusimos una foto de Aline cuando tenía 12, 13 años y otra vez le retacharon el libro. Entonces llegamos a la conclusión de que Gloria Trevi está detrás de eso, porque ella quiso prohibir en Amazon que el libro se publicara. Ella movió mira, ella tiene mucho poder, ella y el marido tienen mucho poder. Entonces, se le hicieron los cambios al libro, los cambios que pidió Amazon, y de repente se lo regresaron otra vez a Lynn, y no, y quedó fuera. Entonces, el libro ahorita ya no está en circulación porque nada estaba en Amazon. Pero ahora, te digo, pues va a entrar a otras plataformas y como libro físico en otras librerías y demás. Pero sí,
estamos seguros que es maniobra de Gloria Trevi, porque por ejemplo el de Carola de la Cuesta también lo quiso retirar y con ella no pudo, porque Carola ahora es abogada. Ella después de todo el escándalo se metió a estudiar leyes y ahora su libro trata precisamente de las inconsistencias y irregularidades en aquel juicio levantado por los papás de Karina Yapor. Ahora, Gloria, no existe una demanda de Gloria hacia ti o hacia Lynn. ¿O ustedes, o tú o Aline han demandado a Gloria por alguna razón? De Ali no te puedo hablar, yo no he demandado. Ajá. ¿Y los derechos del libro son tuyos, Rubén? Los derechos del libro son míos. Ella tiene, son lo que se llaman los derechos patrimoniales. Ella tiene, firmamos un convenio en el que ella, la parte económica, o sea, lo que son regalías, ella se los lleva. Aline, Pero los derechos autorales, patrimoniales, siguen siendo míos. pues qué difícil, ¿no? Qué difícil ha sido toda esta situación Sí. respecto al libro, pero tú tienes más que eso, más que ese libro de Aline, y has tenido otros éxitos, como un libro que se llama Nadine, la hija de las estrellas. ¿Qué ha pasado con este libro? Pues sabes que también han sido un proceso muy largo, pero muy bonito, porque se das de cuenta, es un libro mágico. Es un libro que yo escribí con el corazón en un momento muy importante y salió de cuenta. Daniela Romo fue mi madrina y tú la conoces y sabes que Daniela Romo es una mujer generosa y mágica, muy, muy. mm. Entonces, haz de cuenta, Nadine ya cumplió 20, salió en 2004, entonces ya cumplió 20 años y el libro se sigue vendiendo, ¿me entiendes? Está en Amazon, está en otras plataformas y a mí me llegan pedidos. O sea, mucho tiempo yo manejé directamente las ventas. Aquí nos ayudó mucho que, que a mí me contactaron con la Asociación de Escuelas Católicas, no, de la Asociación de Padres de Familia de Escuelas Católicas. Entonces, en varias escuelas, en diferentes lugares de la República, lo impusieron como libro de lectura, libro obligatorio para desde quinto año, sexto año, primero y segundo de secundaria. Entonces, pues me llegaron a comprarme muchos. Nada más una vez en el colegio americano me compraron, fueron 7,500 libros de un jalón. Y otra cosa es que muy al principio, por medio de una amiga, Banamex, ahora ya lo puedo decir, antes no podía decir la marca, me compró un tiraje que utilizaron ellos, un tiraje muy alto, que utilizaron ellos como regalo de Navidad para tarjetavientes, para clientes VIP, y empleados. Entonces, gracias a eso, te digo, el libro ya no está en las librerías, pero en internet lo encuentras o yo lo vendo también. Ahí la cuestión era que sí iban a ser 5 tomos, ¿no? Ya tengo preparado el segundo, pero no he podido sacarlo, tío, porque se sigue vendiendo el primero. ¡Qué maravilla! Este, es una historia inspiradora para la gente, ¿no? Sí, sí, es magia, o sea, es lo que. Y te digo, mucha gente me escribe y he recibido puros comentarios, favorables. Hay mucha gente que la ayudó, siempre chavitas, que ahora ya están casadas y tienen hijos. Y me dice, yo el primer libro, por ejemplo, una vez hicimos 2 presentaciones en la Feria del Libro de Guadalajara, primero cuando salió, y después una editorial chilena me compró los derechos para Chile, Argentina y Sudamérica, y hicimos otra presentación.
Sabe una chavita que me dijo que ella lo compró cuando tenía 13 años y que le llamó la atención por la portada. Ahora ella ya es mamá, creo que tiene 2 hijos. Me dijo, el primer libro que yo les voy a dar a leer a mis hijos es Nadine. Qué maravilla. Y aparte te digo, hay mucha gente que dice que lo tiene como su libro de cabecera, o sea, que lo vuelve a leer y te digo, entonces, pues yo siento que las cosas cuando las haces así, te resultan, ¿no? Claro, Y es claro que sí. todo lo opuesto a la gloria por el infierno. Claro. Ahora bien, sé por ahí que tú tienes un libro o estás en el proceso de un libro sobre Juan Gabriel. O sea, y es muy curioso cómo llega esta historia a ti, ¿no las puedes platicar? Sí, mira, no es sobre Juan Gabriel, es sobre un cassette que contiene, el protagonista de la historia es un cassette que contiene melodías de Juan Gabriel, tarareadas por él, tocadas en la guitarra por él. Esto es la historia el libro se llama Canciones por hacer, entonces es la historia de un fan de Juan Gabriel, él es de Ocotlán, Jalisco, pero mucho tiempo estuvo viviendo en Chicago, donde conoció a Juan Gabriel, ya en persona, ya como su fan. Entonces él escribía letras. Y entonces una vez cuando él logra, este, Juan Gabriel está en un hotel, viene con una caravana de artistas, entonces él logra contactarlo y le enseña la letra de sus canciones a Juan Gabriel y Juan Gabriel, así en media hora saca su guitarra, prende la grabadora y a 3 de las letras les pone música con su guitarra. Ya cuando este chavo se va, Juan Gabriel le da un cassette donde supuestamente vienen grabadas esas 3 canciones. Y cuando este chavo se llama Martín, llega a su casa, se da cuenta, primero que el cassette trae una etiqueta que dice canciones por hacer y que son melodías de futuras canciones que iba a grabar Juan Gabriel. O sea, a veces primero grababa la tonada y a veces primero la letra. Entonces aquí eran pues, como 15 temas sin letra, pero tarareados por Juan Gabriel, cantados en un idioma extraño. Entonces, es la historia de todo lo que pasa con este cassette a lo largo de 40 años. Y que este señor Martín después está a punto de devolverle el cassette, no llegan a un acuerdo con el representante de Juan Gabriel en Estados Unidos, entonces él les pone letra. Y ya finalmente es el final feliz. Llega él a un concierto de Juan Gabriel y le da su cassette a Juan Gabriel, o sea, se enoja, piensa que se lo robó porque dice, este cassette yo lo busqué, pero le dice, no es que ya le explica, tú fuiste el que te equivocaste, me diste este cassette en lugar del otro, porque los dos eran Memorex. Entonces se equivocó y tuvo este cassette en su lugar. Entonces ahora este señor pues tiene 15 canciones inéditas de Juan Gabriel. ¿Qué se melodías inéditas de Juan Gabriel? Con letras que le puso él. Y te digo, y el final es precisamente que ya que se entiende con Juan Gabriel le dice, bueno, perdóname, bueno, te perdono, pero tú también perdóname a mí. Y entonces, como le cuenta toda la historia del cassette, le dice, ¿sabes qué? Te doy un consejo, un día escribe un libro sobre todo lo que pasó con este cassette. Dice, pero no vayas a hablar mal de mí y públicalo hasta que yo esté muerto. Entonces, te digo, es la historia de ese, de ese famoso cassette. ¿Qué proyectos tienes en este momento? ¿Qué viene más en la vida y carrera de escritor de Rubén Aviña? Híjole, pues mira, estoy aquí como atorado, como te digo, estoy viviendo en Tepoztlán. Entonces, pues digo, cuestiones personales. O sea, yo tengo incluso varios temas, que quiero, escribir. Tengo otro proyecto con una amiga, que fue cantante, que también quiere que le haga su libro. Y te digo, pero estoy así como tratando de resolver, los conflictos en los que ando ahorita para
ya sentarme a escribir tranquilamente. Porque cuando tienes este tipo de broncas Claro, no no te te llega la concentras. inspiración. Pues no me queda más que agradecerte No, al contrario, gracias a ti. esta interesante charla aquí en Zona Mediática Plus y y agradecerte y desearte lo mejor, Vale, muchas gracias. esperando que cuando tengas proyectos nos pongamos en contacto y con De mucho gusto inmediato, hablamos de ellos. de inmediato, claro que sí, ¿Eh? claro que Te, sí. te mando un fuerte abrazo, Rubén. Muchísimas gracias. Nos quedamos aquí. Muy interesante esta historia de Rubén Aviña y todo lo que ha escrito y que ha quedado para que la gente pues conozca la verdad de muchos famosos. Recuerden, esto es Zona Mediática Plus. Suscríbanse, denle like y toquen la campanita. Esto es Zona Mediática Plus. Zona Mediática Plus, el chisme con clase y sin censura.